Bendiciones, estimados hermanos, una bendición gigante estar nuevamente con ustedes y compartirles la palabra del Señor, que la vamos a extraer del libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, donde la Biblia dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hasta allí esta porción bíblica. Esperamos que el Señor nos pueda hablar, nos pueda ministrar en estos momentos. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos va a enseñar con respecto a este eunuco que era de Etiopía, un país africano, que se había convertido al judaísmo, es decir, este eunuco de quien no sabemos su nombre, pero sí su nacionalidad y su función. Este hombre se había convertido al judaísmo y había ido a la ciudad de Jerusalén para adorar a Dios. Permítame decirle que el viaje de Etiopía a Jerusalén es de aproximadamente unos 2000 kilómetros. Entonces usted puede darse cuenta de la magnitud del esfuerzo que hizo este eunuco para ir a la ciudad de Jerusalén. Pero lo interesante de esta historia es que este hombre, dice la Biblia, volvía en su carro leyendo al profeta Isaías. Y vamos a extraer de aquí 3 o 4 verdades importantes. En primer lugar, vamos a ver la bendición que había en este eunuco al saber leer. En aquella época había muchísimas personas que lamentablemente no tenían la bendición de saber leer, pero este eunuco había sido bendecido en esa área, pues tenía el privilegio, la bendición de saber leer. Lamentablemente en el día de hoy el analfabetismo es uno de los males de este siglo XXI en el que estamos viviendo. Pero en este hombre estaba la bendición de saber leer. Pero en segundo lugar vemos que este hombre no solamente sabía leer, sino que este hombre tenía la disposición, tenía la voluntad para leer, porque una cosa es saber leer, ¿verdad? Y otra muy distinta es tener la voluntad para leer. Este hombre tenía la pasión, tenía el interés en leer. Mire que ese viaje de Jerusalén a Etiopía, la mayor parte del trayecto era desierto. Entonces este hombre aprovechó el tiempo para dedicarse a la lectura. La Biblia dice que nosotros también debemos de ocuparnos en la lectura, la exhortación y también en la enseñanza. Este hombre tenía la bendición de saber leer, pero este hombre tenía la bendición de tener la voluntad, la disposición para leer. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, pues en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. La Biblia nos habla de que debemos leer las Escrituras, que debemos de meditar las Escrituras, que debemos escudriñar las Escrituras. El salmista es por eso que oraba: Señor, abre mis ojos
para contemplar las maravillas de tu ley. Este eunuco tenía la bendición de saber leer, tenía la disposición en su espíritu para leer, pero también este eunuco tenía la bendición de tener algo para leer. Y no era algo común, no era algo corriente lo que este hombre tenía para leer. Tenía para leer nada menos y nada más que el rollo del profeta Jeremías, ese libro que tiene 66 capítulos. Déjeme decirle que este hombre debe de haber hecho una gran inversión, una cuantiosa cantidad de dinero debe de haber pagado por ese rollo del profeta Isaías. Es un rollo que estaba hecho pues de pieles de animales y por lo tanto era extremadamente costoso porque tenían que haberse sacrificado muchos animales para extraerle la piel y hacer ese libro tan extenso como es el libro del profeta Isaías. Entonces este hombre había invertido, no escatimó el valor del rollo para comprarlo, y él venía leyendo precisamente el libro de Isaías, el capítulo 53, que habla sobre la persona del Señor Jesús. Entonces hemos visto hasta aquí tres verdades de nuestra palabra de hoy: que este hombre tenía la bendición de saber leer, tenía la disposición para leer y tenía algo para leer, que era la poderosa palabra de nuestro Dios. Ahora, usted encuentra allí que producto de la lectura de las Escrituras, este hombre iba leyendo el profeta Isaías, pero no entendía. Entonces Dios usó a Felipe para que le enseñara a este eunuco lo que el profeta Isaías estaba hablando, porque el gran interrogante del eunuco era si lo que Isaías estaba hablando lo decía con respecto a sí mismo o lo decía con respecto a otra persona. Entonces, ahí vemos que para poder entender las Escrituras necesitamos que alguien nos las enseñe, que necesitamos de los maestros que Dios ha levantado con la finalidad de poder instruirnos en la palabra del Señor. Lamentablemente, este ministerio de maestría es poco apreciado en las iglesias, porque usted ve que hay muchas predicaciones, pero hay poca enseñanza, y a veces las personas que se ponen a enseñar no están realmente calificadas ni llamadas por Dios para hacerlo. Por eso la Biblia dice que no os hagáis mucho de vosotros maestros. Es Dios el que constituye. Yo tengo el privilegio, la bendición de que el Señor se me presentó en su gracia y me llamó a enseñar. Ese es mi llamado, ese es mi ministerio. Entonces este hombre necesitó de alguien que le enseñara. Felipe le enseñó, y dice la Biblia que al llegar a cierto lugar donde había la agua, el eunuco dijo: aquella agua, algo impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dijo: si crees que Jesucristo es el Señor, bien puedes. Y el eunuco dijo: creo, lo dijo de todo corazón, que Jesucristo es el Señor. Inmediatamente descendieron del carro y el eunuco fue bautizado. Pero quiero que leamos algo que nos dice aquí la Escritura, en el verso número 39 de este capítulo 8 del libro de Hechos. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Se nota el cambio en la vida de este hombre? Todo esto producto de ¿qué? De la lectura de la palabra del Señor. Es por eso que Jesús dijo que debemos de escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él, y en ellas nosotros encontramos la vida eterna. David decía: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Usted tiene una Biblia, pues no permita que esa Biblia se llene de polvo. Saque tiempo para leerla diariamente, medite
en la palabra del Señor. Hay gran galardón para aquellos que diligentemente escudriñan la palabra del Señor. Espero que esta palabra, mi amado hermano, mi amado amigo, le haya bendecido, le haya ministrado, y que usted pues sea un lector asiduo, diligente de la palabra de nuestro Dios. Será pues esta una nueva oportunidad. Leamos la Biblia y vamos a seguir gozosos en el camino. Dios les bendiga, el Señor les guarde.